Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas sean a la presentación del informe de datos del podcast Womenhood and International Relations. Estos pasados 5 años de exploraciones y entrevistas, cuáles son las lecciones, cuáles son las grandes preguntas que estas exploraciones y entrevistas nos han dejado sobre el tema de la teoría del feminismo en las RRI, las políticas exteriores feministas y nuestra relación con el mundo. Y bueno, les quiero compartir que mi nombre es Natalia Bonilla, soy la productora, la presentadora y la fundadora del podcast de Women Who Are International Relations, que está disponible en Spotify, iTunes, en Anchor FM. Y esta presentación en el idioma español es complementaria a la presentación completa que ya se ha grabado en el idioma inglés, y les invito a darse una vuelta por ahí y también a explorar los episodios con mayor profundidad, donde van a encontrar muchísima más información de todo lo que voy a estar compartiendo el día de hoy de manera bastante simple y sencilla, solamente para conectar puntos y en beneficio de nuestra audiencia cuyo idioma principal es el español o el castellano. Me gustaría poder generar esta grabación para beneficio de todos ustedes, que quizás estos temas todavía es difícil conectarlos por el tema del lenguaje o por el tema del entendimiento, que también son cosas que pasan por temas culturales y sociales. Bueno, quería hacer esta grabación complementaria, nuevamente invitándoles a que sintonicen la grabación completa en el idioma inglés o que escuchen los episodios por completos y los artículos, documentales y recursos recomendados que están disponibles en la sección de comentarios y descripción de los episodios ya grabados. Así que sin más, les cuento un poquito de mí para quienes yo sea como que nueva para ustedes y digan quién es esta. Aquí estoy yo, mi nombre es Natalia Bonilla, soy periodista y productora internacional de temas relacionados a conflicto, paz y género. También soy mentor en temas de liderazgo y emprendimiento femenino y he trabajado más de una década en el tema del periodismo, de la producción de medios, la comunicación y el liderazgo. Poseo un bachillerato en periodismo de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en relaciones internacionales de la Universidad de York y un diplomado de posgrado en periodismo de conflicto y de paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. He producido 3 documentales hasta la fecha, pero seguir produciendo más. Para hasta la fecha he producido uno sobre Haití después del terremoto del 2011, cómo fueron entregadas las ayudas internacionales en Puerto Príncipe y toda la devastación que este desastre natural causó en esta capital. Mi segundo documental se llama Ecos del Exilio. Ahí abordamos el tema de la crisis de identidad nacional del exilio cubano en Puerto Rico. Y mi tercer documental era un mapa documental llamado Ser Mujer en Latinoamérica. Algunos de ustedes lo conocieron a través de estos 5 años porque fue a través de esta investigación que lancé el podcast Womenhood and International Relations. Este mapa documental lo lanzamos en el 2017. La investigación, una investigación totalmente independiente, no logramos financiamiento, solamente pudimos realizar una campaña de microcenazgo al final para la presentación en el 2021, y gracias al apoyo de muchos de ustedes que escucharon el podcast, así como también de las participantes del mapa documental, es que pudimos lanzar a la luz esa investigación en donde trabajamos y abordamos las diferentes patrones y sobre testimonios de violencia de género y las iniciativas de paz de género en la región de Latinoamérica y el Caribe. En estos trayectos de estos 7 años, casi desde el 2017 hasta la fecha, a nivel personal y a nivel profesional, he trabajado estas investigaciones y ofrecido cursos, así como también discursos y presentaciones sobre teoría del feminismo en las RRI, políticas exteriores feministas, el tema de la evolución de las mujeres líderes a nivel global y temas de periodismo de paz y periodismo de género. Actualmente pues produzco este podcast, que es una producción totalmente independiente, bastante pequeña y un poquito one woman show, por decirlo de alguna forma, porque es voluntaria y de verdad que ha sido una bendición dentro de todos sus retos, poder producirlo como mujer, como periodista, como productora, en un mundo y un temas y una carrera bastante masculinizada. Ha sido bastante liberador
y mucho aprendizaje también, conlleva mucho aprendizaje. El podcast, como les comenté, nació a raíz del mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica en septiembre del 2019 y buscaba explorar esta intersección entre las experiencias personales de las mujeres y lo que estábamos viviendo a nivel internacional, ¿no? Con todo esto partiendo desde la teoría del feminismo en las RRI, que a través de mi investigación para el mapa documental, una de las preguntas que más me hacía era por qué siempre veíamos la violencia de géneros desde el punto de vista directo o cultural y no entendíamos tanto que también podía haber violencia de género a nivel estructural, ¿no? Y fue a través de las investigaciones y aprender mucho más cómo funciona la teoría del feminismo en las RRI que encontré respuestas a esa violencia de género estructural que vivíamos las personas, no solamente las mujeres. Y bueno, esto ha sido parte de este recorrido. Como les comenté, esta presentación va a ser bastante sencilla. Si les interesa abordar alguno de los temas que vamos a estar dialogando, me dejan saber, me pueden escribir y contactar para poder emprender una conversación muchísimo más amena y con las diferentes comunidades en las que ustedes se encuentren, si hay algún tema que les guste abordar en profundidad. Nuestra audiencia principalmente son mujeres expertas en temas de relaciones internacionales, activistas y emprendedores de diferentes campos, con el deseo, ¿no?, de ver que las relaciones internacionales no es un campo elitista, sino que también nos afecta a nivel directo o a nivel indirecto en nuestra vida diaria. Entonces, eso ha sido una de las cosas más importantes que buscamos visibilizar en el podcast, que sí podemos ver las relaciones internacionales como algo que pasa por allá y algo que hay que estudiar demasiado para entenderlas y realmente no nos trastoca lo que pasa a nivel internacional si nos llega a la casa. Entonces, esos son temas que abordamos. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas de las estadísticas que tenemos a nuestro alcance del análisis de estos 5 años. Ahorita mismo, y esto nuevamente en base a las estadísticas disponibles en la plataforma de Spotify, porque no tenemos acceso a los análisis de datos o a las analíticas de otros servidores como Apple Podcasts, el web browser o el Castbox, donde se encuentra disponible y se puede bajar los episodios del podcast. Actualmente tenemos un 42.6% de nuestra audiencia sintoniza a través de Apple Podcasts, el 38.6% a través de web browsers, Google Chrome, Safari, etcétera, probablemente desde la plataforma de Anchor FM, Castbox un 4.9% y Spotify un 13.9%. En Spotify, para el 20 de junio de este año, teníamos alrededor de 755 seguidores registrados en la plataforma de Spotify que nos siguen y que conforman ese 13.9%. Y de verdad, muchísimas gracias si ustedes están sintonizando a través de Spotify o si nos siguen a través de otras plataformas. Ha sido un privilegio poder seguir creciendo con ustedes y aprendiendo también, porque esto ha sido un proceso de mucha deconstrucción y de mucho entendimiento y aprendizaje, y no hubiera sido posible sin sus críticas constructivas, sus ideas, sus propuestas y mucho más. Les comparto también estadísticas disponibles de Spotify, porque nuevamente no tenemos las analíticas de otros streaming platforms. En temas de localidad, quienes nos sintonizan en Spotify, un 26% nos sintoniza desde Estados Unidos, un 11% desde el Reino Unido, 8% Alemania, 7% Australia, 6% Canadá y un 2% India, Puerto Rico y Pakistán, y entre el 35% conforman otros países, ¿no? En menor medida, pero que nos siguen. En cuestiones de edades, nos sintoniza una gran mayoría personas entre las edades del 23 y 27 años, con un 35.7%, seguido por personas entre los 28 y los 34 años, y los 35 y los 44 años, que conforman ese 28.6% cada uno respectivamente. Y en temas de edades entre los 18 y los 22 años, un 7.1%.
las estadísticas de Spotify sobre temas de género, según los registros nuevamente de esta plataforma, nos sintonizan un 83.2% mujeres o personas que se identifican como mujeres y un 16.8% personas que se identifican como hombres. Spotify ahorita mismo, según las estadísticas, no nos puede dar datos sobre personas que no se identifican bajo ese binarismo o que no tienen el género identificado o no se asocian con ninguno de estos dos. ¿Por qué lanzar un data audit o una auditoría de datos? Esto fue algo que sentí a principios de este año y creo que como muchos de ustedes, ver el impacto que ha generado los últimos conflictos, el conflicto en Ucrania, el conflicto en Israel, el conflicto en Gaza, el conflicto en Sudán, en Tigray, en Yemen, la proliferación de tensiones a nivel global, me hizo muchísimo reflexionar el rumbo del podcast, darme cuenta que ya habíamos recorrido un largo camino de unos 5 años y por alguna razón recibía muchísimas observaciones y críticas sobre que tenía que producir más entrevistas, más episodios, hablar de cuánto conflicto existía en el mundo, tienes que hablar al respecto, tienes que hacer un pronunciamiento al respecto, porque si no, no eres tal y tal feminista o tal y tal buena persona o tal y tal lo que sea, ¿no? Entonces, al ver esta proliferación de descontento sobre el trabajo que uno ha hecho y sobre que uno debería seguir haciendo más, ¿no? Un poquito este tema que sigo arrastrando el mapa documental, Ser Mujer en Latinoamérica, de que 700 testimonios de mujeres que han sufrido de violencia de género no son suficientes, según los medios internacionales y los organismos a los cuales intenté presentar estas investigaciones. Algo así similar estaba pasando con el podcast, de que 180 episodios no era suficiente, Natalia, tienes que seguir entrevistando y tienes que seguir haciendo cosas. Entonces me puse a dar cuenta de que yo tenía unas limitantes a nivel personal y a nivel profesional en temas de recursos y en temas de capacidad emocional y mental para trabajar cuánto conflicto existe en el mundo, porque también esa es otra, ¿no? O sea, como que para los lentes de las redes sociales y esta economía de la atención, siempre tienes que estar encima de cuánto conflicto es trendy o es lo que se está hablando en el momento, porque si no, no eres buena periodista, no eres buena feminista, no eres buena mujer, no sirves para nada, ¿no? Entonces, eso me hizo como reflexionar sobre el valor de lo que ya hemos recorrido y querer conectar puntos para beneficio de quienes quizás han escuchado un solo episodio del podcast o una sola entrevista y piensan que las demás no están conectadas o no tienen nada que ver con su evolución o con lo que están viviendo o lo que sea. Entonces dije, ok, vamos a hacer una auditoría del podcast, de todo lo que se ha grabado, para ver cuáles son las historias que se repiten, cuáles son los puntos que hemos conectado y abrir espacio para algo nuevo, porque obviamente reconociendo también que yo tengo mis propios procesos personales y profesionales y que yo no soy perfecta, y que también tengo muchísimo por aprender y desaprender y seguir aprendiendo, pues dije, ok, vamos a hacer esta auditoría y para eso requerí la ayuda de una asistente en este trabajo, que quiero agradecerle inmensamente a María del Consuelo Torija, quien también fue coproductora del mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica y de verdad es una mujer excelente, una feminista que trabaja muchísimo este tema del análisis de datos y de visibilizar estos datos o visualizarlos de una forma mucho más concreta, ¿no? Y yo necesitaba que alguien que conociera de estos temas lo viera toda esta información de una manera como desapegada, ¿no? Porque yo como productora del podcast obviamente estoy atada y invested, ¿no? O sea, como que sí estoy muy conectada con los temas que se trabajan y sé por qué se hacen tales y tales entrevistas y la historia que se está contando, ¿no? Pero alguien que pudiera ver estos datos y decir, ok, esto es como la información que puede ayudar a los movimientos feministas, que puede ayudar a la investigación a nivel académico sobre perspectivas de género o perspectivas feministas en la RRI y mucho más, pues necesitaba ese par de ojos que no estuviera tan conectado con los temas, sino que viera la información bastante eh,
como desapegada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ese fue el proyectito que hicimos en los pasados meses y una de las razones por las que el podcast estuvo un poquito como en hiatus. Queríamos hacer este análisis y ver cómo esta información que vamos a compartir el día de hoy puede ayudar a mejorar las vidas de nuestras audiencias, a sus comunidades y sus naciones, ¿no? Ese es como el deseo. Antes de comenzar, y nuevamente es una de las cosas que más digo en el podcast, les invito inmensamente a que si hay algo que a ustedes resuena, tómenlo y lo que no les sirva, miren, déjenlo a un lado, no se enganchen, porque también esa es otra, ¿no? O sea, como que no hay nada perfecto. Puede que lo que yo diga o cómo yo lo diga o mi acento o tal forma, pero lo tenías que haber dicho esto otro y por qué te faltó decir esto otro, o el bias o el prejuicio, el estereotipo, lo que sea. O sea, la información que les sirva, si hay algo de todo lo que voy a decir hoy que les sirva, ojalá lo puedan utilizar a su favor y puedan tomar esa información para ayudarse a nivel personal o a nivel profesional o en las comunidades que ustedes más están impactando a través de su trabajo. Entiendo que las críticas son, si son constructivas, son más que bienvenidas, pero sí estoy muy consciente de que tengo mucho que seguir aprendiendo y mucho que seguir trabajando en esta área, así que estoy muy consciente del camino todavía que queda por recorrer. Así que nada, quiero darles un poquito de, de contexto, ¿no? De lo que hemos vivido en estos pasados 5 años antes de pasar a estas gráficas. En el 2019 lanzamos el podcast. ¿Qué creen? Los primeros 10, 12 episodios se perdieron porque nosotros habíamos subido los episodios y las entrevistas a través de Podbean, que estaba conectado con iTunes. iTunes cerró Podbean y ¿qué creen? Todos esos episodios quedaron perdidos, así que si buscan en los primeros 2 episodios del podcast no los van a encontrar en Spotify, es muy probable que los encuentren en algunas versiones de iTunes, pero así que nada, eso fue como interesante en el 2019, aprendimos mucho a través de ahí. En el 2020 hicimos, para el tiempo que se estaba dando los primeros casos del COVID-19, la pandemia global, ya estábamos en la producción de un evento virtual llamado el Podcast Fest de Women and Water, en el cual, gracias también al apoyo de Perla Primavera, que estuvo apoyándonos en vivo a todo color en un estudio de Ciudad de México, pudimos grabar de manera simultánea múltiples entrevistas a través de todo un día. Estuvimos ella y yo encerradas en cabinas en un coworking space en Ciudad de México para hacer posible estas transmisiones en vivo desde las 6 de la mañana que abría el coworking space hasta las 8 o 9 de la noche, porque lo tuvimos en múltiples instancias. Entrevistamos a organizaciones y movimientos en India, en Georgia, en Azerbaiyán, en México. O sea, fue una cosa espectacular, de verdad. Luego, a través de la experiencia del COVID-19, hicimos una alianza con la revista Women Being para, a nivel virtual, desarrollar una serie de diálogos intergeneracionales y interdisciplinarios sobre esta experiencia del COVID-19. Y fue una experiencia súper linda con alrededor de 18 o 20 mujeres de diferentes partes del mundo, con el apoyo de Mónica, que era la fundadora de Women Being Magazine. O sea, y fue espectacular. Y ya en noviembre del 2020 lanzamos el mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica a través de una campaña de crowdfunding de Microcenazgo, que les quiero agradecer a todos los que participaron en esta plataforma, en este crowdfunding en Kickstarter, porque gracias a ustedes pudimos lanzar este mapa, que para muchos fue como que, ay, no, ¿qué haces trabajando esto? Pero para mí era importante y bueno, dejar cerrado ese capítulo para seguir expandiendo. A través del 2020 también, y gracias al apoyo y la sugerencia de una amiga, Marinés Montero, lancé una serie en el podcast
de episodios sobre el Burden of Colonial Mindset. Y al principio sí fue como un poquito incómodo porque dije, ay no, me voy a poner como que me voy a poner mi mente así como de cel, ¿no? Que vean lo que está dentro de mi mente, sujeto a las críticas de social media y de la gente que whatever, sobre el tema de cómo surge y cómo se desarrolla la mentalidad del colonizado, ¿no? Yo soy puertorriqueña, fui nacida y criada en Puerto Rico y para quienes no lo saben, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Entonces, a la medida en que uno va aprendiendo sobre feminismo postcolonial y feminismo decolonial y todas estas conversaciones que se desarrollan en el sur global, a veces se parte desde el pensamiento de que ya se superó esa mentalidad colonial. Y algo que yo he desarrollado en mi propio análisis y en mi propia vivencia es que la mentalidad de colonizado te persigue. O sea, y dije, ok, déjame hacer una autorreflexión y autocrítica, ¿no? De cómo la mentalidad del colonizado afecta no solamente mi relación conmigo misma y con mis compatriotas, en el caso de Puerto Rico, sino también mi relación con el mundo y con las naciones, ¿no? Entonces, en el caso de Puerto Rico, bastante singular porque nosotros no tenemos una política exterior. Nuestra política exterior es la de Estados Unidos. Entonces, eso afecta también cómo nosotros nos vemos y nos proyectamos hacia el mundo. Y una de las razones también por las que eh, otras personas me ven a mí de tal y tal manera. Y that's okay, ¿no? Entonces, dije, puede haber la posibilidad, ¿no? De que hablemos de la mentalidad del colonizado o la mentalidad del decolonial mirándola desde el punto de vista político gubernamental, ¿no? De nuestro Estado, qué tal nuestro país es libre o no es libre, o si somos independencia o no, o puede que estemos todavía colonizados por formas de pensamiento ideológico, cultural, social, religioso, etcétera, ¿no? Entonces esas son como preguntas que esa serie bastante eh, dinámica y desgarradora, porque obviamente no me siento cómoda tener que hacerme un psicoanálisis para el podcast, pero quería como aportar a la conversación viendo que usualmente abordamos la mirada postcolonial o decolonial desde los grandes filósofos o filósofas en este campo y lo que escribió Albert Memmi, lo que dijo Franz Fanon y esto y o sea, o lo que dicen los pueblos indígenas de tal lugar sí es sumamente importante, pero ¿cómo es nuestra propia experiencia? O sea, ¿acaso nuestra mentalidad mm, está siendo colonizada por formas de pensamiento no necesariamente político, sino también ideológico y relacional, ¿no? Esa es la gran pregunta que esa serie pues dejó, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que hicimos también en el 2020 fue el lanzamiento del curso 101 de Política Exterior Feminista. Llegamos a tener 4 generaciones, algunos de ustedes sí participaron de esos cursos y esas presentaciones. Y intentamos en el 2021 hacer estas presentaciones en inglés y estos cursos en inglés, pero ¿qué creen? No fue nada exitoso. No conseguimos registros y luego cuando intenté lanzar un curso sobre perspectivas feministas a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en julio del 2021, me hackearon la cuenta de Facebook, me hackearon la página de Facebook, perdí más de 3.000 followers, no pude entrar a los Facebook groups que había creado, o sea, todo un dichoso trauma, me cancelaron la cuenta, me banearon, o sea, un montón de cosas. Todo por lanzar un ad sobre ese dichoso curso sobre Feminist Perspectives to Women, Peace and Security. That aside, seguí nuevamente buscando colaboraciones. Me uní con el World Beyond War, la organización, para poder apoyar un festival que ellos estaban llevando a cabo en el mes de septiembre y lanzar un pequeño podcast fest sobre Women and Peace. Y ahí lanzamos unas entrevistas súper interesantes sobre el tema de desmilitarización y las perspectivas feministas, ¿no? A la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y las perspectivas feministas al tema de la paz y la construcción de paz. En el 2022
empecé a hacer colaboraciones pagadas con varias colegas, o sea, yo pagándole a las otras colegas que son mucho más especialistas en ciertos temas más sensitivos, temas de religión, temas de género. Producimos entrevistas sobre la el periodo post-conflicto en El Salvador, el periodo de conflicto que todavía se está viviendo en Israel y Palestina, la visión de los medios de comunicación sobre el conflicto palestino y lo que está ocurriendo en Gaza y en el West Bank. También entrevistamos otras entrevistas en el tema de East Turkestan, y la comunidad de los uigures y las violaciones de derechos humanos que están sufriendo los uigures y mucho más. Y en el 2023 lanzamos un podcast fest sobre educación, salud y higiene menstrual. Fue un pequeño podcast fest, no fue en vivo, fue todo grabado, pero fue bastante interesante ver todos los tabúes que existen y que se reproducen a través de los diferentes continentes sobre el tema de la sangre menstrual y la culpa y la vergüenza que las mujeres quizás están pasando de generación en generación. Son temas que estuvimos abordando. Y bueno, quiero presentar aquí un overview, una mirada bastante simple. Nuevamente en el podcast, en el informe de datos en inglés está mucho más explicado, pero aquí les presento básico. Mi inicio para el podcast fue la teoría del feminismo en las RRI. Sé que podría pasarme todo el día buscando otras teorías y perspectivas, etcétera, pero para mí este era como el cornerstone para empezar a hacer estas exploraciones. Y súper interesante porque yo le llamo exploraciones y la gente no entiende que sí es datos, ¿no? O sea, lo que sí se comportan, se comparten los datos a través de episodios exploratorios o explicativos, y ambos, exploratorios y explicativos, ofrecen muchísima información. Entonces, hay mucha gente que no le gusta cómo yo hablo, ni mi acento en el idioma inglés, ni todos los errores que yo cometo en el idioma inglés y lo mucho que doy vueltas y conecto diferentes temas, y es súper entendible no ser para todo el mundo, y eso estoy muy consciente, pero si hay algo que rescatar y ustedes no quieren escuchar mi podcast o no quieren escuchar mi voz o lo que sea, les invito a ver estas diferentes burbujitas que hemos creado, ¿no? De expansión de temas que hemos abordado. Hay cuatro en particular que me llevaron al inicio de estas exploraciones. El primero fue Study on Praxis of International Relations, cómo se estudia las relaciones internacionales desde la premisa, ¿no? De que la relación internacional es un campo que es ciego al género, no neutral al género, ¿no? Entonces, entender un poco cómo funciona esa violencia de género estructural que afecta esas esferas académicas y de política exterior. Y cómo eso lleva a que las personas que están en este campo puedan deshumanizar las investigaciones relacionadas a género o relacionadas a mujeres, cómo eso puede llevar a que las personas en estos campos se deshumanicen o dejen de vivir en sus cuerpos, porque lo que se privilegia más es la mente, y cómo eso se puede exacerbar o extrapolar, ¿no? A esas percepciones de experiencias, tanto de experiencia de ser mujer o la experiencia de ser hombre o la experiencia de ser una persona no binaria o queer o de la comunidad LGBTQ+, o de cualquier otra identidad que la persona quiera asumirse, cómo eso se extrapola a esferas públicas y privadas, ¿no? Por el otro lado, dentro de esa burbujita, ¿no? Ese concepto de estudio y práctica de las relaciones internacionales, me llevó a cuestionar si esto era lo que se estaba viviendo a nivel de práctica, cómo era el estudio, ¿no? Y quizás debía haber empezado por ahí, pero estoy como siguiendo las burbujitas, ¿no? Em, y es esta pregunta sobre la producción y reproducción de conocimiento y la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad del pensamiento, ¿no? Entonces,
es súper interesante porque algunas teorías son más dominantes que otras dentro de este mismo campo. Y por qué ciertos autores son los que todo el mundo escucha y todo el mundo quiere seguir, etcétera, y los demás son como que, mira, no, ni lo pienses, ni lo intentes, ni nada por qué ver porque no aplica. Y como esas em, cancelaciones, si esa es la palabra, o el decir, no, esto sí o esto no, etcétera. Estas valoraciones, si se dice en la palabra correcta, y disculpen mi Spanglish, ando así como que traduciendo de la presentación que ya hice en el inglés, llevan a tener unas dimensiones de género, ¿no? Y unas perspectivas de género, y ahí abordamos un poquito cómo la teoría de queer en las relaciones internacionales también nos habla muchísimo sobre cómo el sistema internacional está construido en base de género y sexualidad. Y eso, nuevamente, un tema para quienes quieran abordar la teoría del queer. En las RI hay muchísima información. Creo que sí está muy conectada a la teoría del feminismo en las RI, pero en mi experiencia con este podcast, pues me he querido enfocar mucho en la teoría del feminismo en la RRI y estas conversaciones sobre interseccionalidad, postcolonialismo y decolonialismo que voy a abordar en breve. Mirando las otras burbujitas, teníamos la agenda WPS o Mujeres, Paz y Seguridad y estas conversaciones y estudios sobre paz. La burbujita de políticas exteriores feministas, los modelos que se estaban llevando a cabo al principio, para el momento en que empecé el podcast, era todavía muy nuevo el concepto de políticas exteriores feministas y en aquel entonces solamente Suecia había declarado su política exterior feminista, así que estaba causando un revuelo a nivel internacional, la gente no sabía ni qué era esto, ni con qué se comía, ni lo que sea, entonces en aquel momento no expandimos mucho sobre eso, pero sí lo estuvimos abordando poco a poco. Y la burbujita de movimientos y activismo feminista. Esto viene siendo un remanente del mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica, porque sí respondía a la pregunta de la teoría del feminismo en las RI, que es ¿dónde están las mujeres? ¿No? Entonces, el poder entrevistar a mujeres feministas, activistas, emprendedoras, policy makers, ¿no? O sea, mujeres que están trabajando en política doméstica, política pública o política exterior, para mí era sumamente importante, así como también las mujeres que estaban llevando a cabo la lucha de pie en las protestas, etcétera, y dar a conocer esas experiencias, ¿no? Eso fue el principio, cuando comenzamos en el 2019. Después se proliferó esto porque obviamente uno sigue creciendo, uno sigue expandiéndose, uno sigue haciendo conexiones y descubriendo, ok, he estado ciega en estas áreas, tengo que seguir abriéndome, tengo que seguir conociendo un poquito más. Y esa sed de conocimiento me llevó a encontrar otras aristas, ¿no? Una de ellas en el tema de interseccionalidad, postcolonialismo y decolonialismo, estas conversaciones, ¿no? Sobre cómo estas expresiones o sistemas de poder, así como también eh, las organizaciones raciales y de clase afectaban, ¿no? Nuestra relación con el cambio climático, con el medio ambiente y estaban ligadas, ¿no? A lo que era bien recibido o mal recibido por la cultura. En el tema de los estudios de paz, pues abordé más un poquito estos estudios sobre psicología y sociología y la conversación sobre justicia transicional, partiendo un poco de que a veces vemos los estudios de paz de una manera muy metodológica, ¿no? O sea, cuál es el método, cuál es el framework, cuáles son las voces y cuál es el programa que se llevó a cabo para ayudar a tal y tal población, ¿no? Sin entender un poquito cómo funciona el cerebro humano y cómo se llevan a cabo las relaciones humanas, ¿no? Cómo los lazos se generan a nivel emocional, a nivel psicológico, mental o social, o lo que sea. Entonces, ahí tuvo una conversación que espero poder seguir expandiendo en los próximos episodios mucho más y esta conversación de justicia transicional también conectada a la, el derecho internacional, ¿no? Y cómo podemos reparar
de alguna u otra forma el daño que se ha infligido en tiempos de conflicto. Otras de las burbujas que para mí fueron fascinantes, porque obviamente soy periodista, productora y para mí ese es mi enfoque, los medios de comunicación. He dado conferencias sobre medios de comunicación y sobre el impacto que tienen las coberturas periodísticas en temas de conflicto y de paz. En particular, he escrito y presentado conferencias en el caso de Colombia, en el periodo post-conflicto. Para mí el tema de los medios fue súper importante abordar aquí porque una de las premisas que uno aborda en temas de análisis de medios es cómo nuestra visión del mundo es principalmente mediática. Y eso para el estudio y la práctica de las relaciones internacionales tiene mucho que ver. Porque cómo tú sabes que algo está pasando en otra parte del mundo, porque lo escuchaste en algún lado, porque alguien te lo dijo, porque lo leíste en algún libro o en algún periódico, porque entraste en una página de internet y ahí recibiste la información de lo que está pasando en tal y tal país, etcétera, ¿no? Entonces, para mí era importante abordar un poco cómo los medios de comunicación presentan las noticias internacionales, porque inclusive para quienes hacen análisis de las relaciones internacionales para medios de comunicación, tienen que saber qué es lo último que ha pasado en tal y tal país para poder hablar al respecto y poder hacer sus análisis en los tres niveles de análisis de la GRI, ¿no? Eso me llevó a hacer otra exploración sobre cómo la cultura de medios hace una, em, una narrativa sobre las carreras que se pueden tener en el campo de las relaciones internacionales. Y cómo eso afecta también a quienes están ejerciendo dentro de este campo o están estudiando en la universidad para este campo. Porque de repente dicen, ay, es que yo vi en tal y tal película que esta diplomática se vio de tal y forma y yo dije, yo quiero ser como ella, o yo voy a estudiar tal y tal cosa porque tal persona salió así en la radio y me gustó esa presentación o lo que sea, ¿no? Entonces es súper interesante también cómo las series de televisión proyectan la política y las relaciones internacionales y si eso puede estar influenciando también nuestra visión de mundo. Y por último, que esto es nuevamente un tema súper nuevo, que es social media warfare, como las campañas de misinformation y disinformation está afectando, ¿no? Nuestra visión de la realidad, nuestra percepción de lo que realmente está pasando en tal y tal país, cómo los medios han sido comprados por ciertos gobiernos o por ciertos grupos o por ciertas élites, qué gobiernos extranjeros también están influenciando campañas de desinformación, etcétera, ¿no? Entonces, cómo eso también puede llevar a violencia online, que pueden estar sufriendo no solamente personas de diferentes comunidades vulnerables, sino también mujeres o personas que están en el mundo de las RRI y que quizás quieren hablar a favor o en contra de tal cosa, pero por cancel culture, la era de la posverdad, todo este miedo de decir algo porque alguien viene y te hackea la cuenta, como ya me pasó anteriormente, etcétera, como que te limita un poco el poder sentirte libre para seguir creciendo, ¿no? Dentro de este campo, o te limita tu crecimiento en ciertas áreas y esferas. Así que, nada, por último, algo en lo que también hemos expandido y seguiremos abordando más es dónde están las mujeres. Algo que he aprendido en los pasados 5 años es más preguntar dónde están, quizás es fácil decir, ¿no? Pero ¿qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que están experimentando en sus contextos culturales, sociales y políticos? Para mí es súper importante. Porque sí, hay patrones, pero también hay información relevante para nuestra evolución que quizás no la estamos viendo. ¿Qué es lo que están investigando? ¿Cuáles son sus temas de enfoque? ¿En qué están trabajando? Visibilizar eso para mí es súper importante. Nuevamente, esto es un podcast súper chiquito. Yo no soy salvadora del mundo ni me atribuyo el poder, o sea, salvar a cuánta población existe porque no tengo esa capacidad y no soy ninguna superhéroe, pero para mí sí hay algo que pueda aportar con el podcast, que si bien no es un medio de comunicación súper grande ni nada, es
de lo poquito que puedo hacer es poder ofrecer ese espacio para que den a conocer las investigaciones y lo que sean que estén trabajando y la información que quieran compartir. Y eso es algo que siempre pregunto. Siéntanse cómodas en compartir lo que ustedes consideren es seguro compartir, porque la violencia online y la violencia directa está presente, por decirlo de alguna forma. Y por último, y esto ya es un trabajo y un enfoque más personal y profesional mío, es cómo las mujeres están percibiendo y percibiendo el poder político y aspirando al mismo, ¿no? Entonces, esto es algo que llevo con la serie de mujeres políticas alrededor del mundo, mujeres líderes, y seguiré expandiendo sobre este tema porque creo que hay muchísima información sobre si estamos viendo el poder político de una manera patriarcal o buscar reformarlo para que sea más ginocentrista y no tanto androcentrista y mucho más. Eso es algo que seguiremos abordando. Bueno, aquí les comparto algunos playlists que pueden encontrar en el podcast. Nuevamente, les invito, si les interesa cualquiera de estos temas, a escuchar los episodios, porque es muchísima información. Si quieren abordar alguno de estos temas en mayor profundidad, me pueden escribir en la sección de contacto, y con mucho gusto podemos organizar una plática o una entrevista o una conferencia al respecto, pero por el día de hoy vamos a hacer una presentación bastante sencilla porque hay muchísimo todavía que compartir el día de hoy. Y bueno, este es el playlist que he preparado sobre teoría del feminismo en las relaciones internacionales. Algunas cosas para rescatar desde el punto de vista del Study and Practice of International Relations, el estudio y la práctica de las RRI. Estos son algunos de los episodios que abordan mucho más esa mirada androcéntrica y ginocéntrica del mundo. Para mí fue súper interesante y sigue siendo motivo de reflexión y de análisis. Esta, no sé si es una tendencia, pero de querer ir siempre a los extremos, ¿no? O sea, ok, queremos salir de esta visión androcéntrica del mundo donde el hombre está en el centro, a cambiarlo a que la mujer sea en el centro. Y es algo que yo también me lo he planteado como mujer y como feminista, ¿no? Porque sigo siendo una mujer y estoy viendo el mundo alrededor mío, ¿no? Entonces, es súper interesante si podemos algún día encontrar un centro en donde ni el hombre ni la mujer ni ninguna persona, independientemente de su sexo o su género, tienen centro, sino se, 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 mm, se descentralice, si esa es la palabra, esa visión de mundo para poder verla de una manera más holística y no tan fragmentada, ¿no? Y eso me ha llevado a hacer exploraciones sobre esta masculinidad hegemónica y feminidad hegemónica, que a veces tendemos a pensar que son opuestos y no. Lo que es opuesto es el hypermasculinity y el hyperfemininity on states, lo que van a ver en el segundo slide. La masculinidad hegemónica utiliza de complemento la feminidad hegemónica. Y usualmente pensamos que son extremos. No, lo que es extremo es hipermasculinidad, hiperfeminidad. Pero en estas exploraciones de ver cómo las perspectivas de género pueden afectar o influenciar o balancear un poco esta lucha por la igualdad de género o la equidad de género, si es lo que se está buscando, ¿no? Dentro de los diferentes feminismos, esto puede variar y sus visiones pueden variar. El entender cómo las instituciones, los espacios, ven la corporalidad es súper importante. Espacios académicos, espacios de debate intelectual o lo que sea, cómo ven el cuerpo de las mujeres, su presentación, su maquillaje, su imagen, su dialecto, su elocuencia o lo que sea, ¿no? O sea, su acento, su color de piel y mucho más, ¿no? Estas son conversaciones que tuvimos con Marion Messmer, ella y otra organización, ella y su organización y otra organización crearon un framework, una metodología para demostrar
todas las áreas en que los think tanks de relaciones internacionales pueden incorporar perspectiva de género en recursos humanos, en el funding, o sea, o la búsqueda de fondos para ciertas investigaciones, en los temas que se abordan o que se investigan, porque otros temas no se investigan, ¿no? O sea, una de las grandes preguntas que hay y mucho más. Así que les invito a escuchar esa entrevista. Otro de los temas que quería abordar sobre este estudio y praxis era cómo hablar con profesores sobre teoría del feminismo en la RRI. Y muchos de ustedes me han escrito sobre esto porque están estudiando RRI o porque están en la maestría y quieren abordar su investigación, su tesis, su ensayo académico con esta teoría y por alguna razón sus profesores le dicen, no, quédate con el realismo y quédate con el liberalismo, no te salgas de ahí. No, esta de teoría del feminismo en la RRI, vete para los estudios de género, aquí no la traigan, ¿no? Yo viví eso con mi propia tesis de maestría. Em, Me quería ir por el lado del feminismo y del constructivismo y fue muy difícil. Mi supervisor de tesis era un realista full y no veía valor en el constructivismo. Entonces aquí abordo algunos temas, ¿no? Que podrían abrir espacio para la conversación con estos profesores y ver, pero ¿por qué hay tanta resistencia, ¿no? Que eso es algo que varias académicas en la GRI han abordado. En este tema de Journey and Lessons of Launching Feminist Online Workshops, quería abordar lo difícil que ha sido este camino de poder lanzar talleres y cursos en manera virtual sobre estos temas en inglés y en español. Conozco de múltiples otras influencers y activistas y investigadoras y organizaciones feministas que les va de maravilla lanzando esto, pero yo he tenido muy mala suerte y muy mala experiencia, no solamente porque lanzo talleres o webinars en inglés o en español donde casi nadie va, o nadie se registra, aunque sean gratuitos, o cuando los hago para que sean pagados, mucho menos, ¿no? Entonces, tratar de dedicarse a esto tiempo completo, en mi experiencia, nuevamente, de verdad respeto y admiro a todas las que le va súper bien en esto, pero en mi experiencia no ha sido nada bueno, ha sido muy difícil y más que difícil ha sido bien desalentador, porque algo que me he dado cuenta es que se espera que las conversaciones feministas o esta investigación y estos aportes feministas sean gratuitos, ¿no? Porque es para el bien de la sociedad. Si eres una buena feminista, tienes que hacerlo todo gratis, por favor, todo gratis. Y es como que, ok, si lo hago todo gratis, pero después genera mucha insatisfacción, ¿no? Porque se presenta un webinar gratuito y de repente, no, pero ¿por qué no haces más gratis, gratis, gratis? Y entonces no se valora el trabajo de uno, ni el tiempo, ni la dedicación. Y de verdad, y de verdad que eso me ha enseñado mucho sobre este tema de revalorizar nuestro trabajo, revalorizar nuestro tiempo, nuestro conocimiento. Y pues si el sistema no lo revaloriza, si las comunidades en las que nos desenvolvemos no lo valorizaron, pues entonces uno tiene que encontrar la forma de revalorizarse, ¿no? Entonces ahí es donde surgen no solamente estas conversaciones sobre círculos de mujeres y cómo comenzarlos, sino también de, mm, de sanar estos imbalances o estos desequilibrios, si se llama así en español, estos desequilibrios del masculino y femenino interno y externo, ¿no? Porque a veces tendemos a externalizar esas heridas buscando ejemplos, ¿no? De validación externa, cuando la validación uno se la tiene que dar, cuando uno está buscando esa aprobación antes o ese permiso para hacer tal y tal cosa, y es como que, ¿por qué? O sea, como que esas conversaciones, ¿no? Y entonces eso me llevó también a revalorizar un poco el análisis de las mujeres en temas internacionales, ¿no? En medios tradicionales y sociales.
y esta conversación, ¿no? De que cuando una está en este tema de las RCI, hablando de lo que está pasando en tal y tal conflicto, o haciendo un análisis para algún medio de comunicación, uno se tiene que ver de tal forma, maquillarse, ponerse tal y tal ropa y hablar de tal y tal forma y mantener una compostura y un comportamiento y esto y lo otro. Y cuando miramos a nuestros colegas masculinos o que se identifican como hombres, pues de repente ellos andan literal con la ropa con la que se levantaron, a veces ni se peinan ni nada, y ellos son súper aplaudidos y invitados a cuanto foro existe, y esto es como doble estándar, que no sé por qué estoy sacando un nuevo acento ahora, no sé si tengo un acento cubano-venezolano, no sé, me está saliendo ahora un acento, no sé, súper interesante. Y bueno, esta conversación también sobre revalorizar nuestros cuerpos, espacios y comportamientos. Y sabrán que ese tema surgió a raíz de un taller que tomé de corporalidad en un instituto acá en Puerto Rico de belly dancing. Algunos de ustedes saben que yo hago belly dancing, he entrevistado también a varias chicas que hacen belly dancing. Y una de las cosas que me voló la cabeza fue de los ejercicios que estábamos haciendo en este taller, teníamos que caminar y mostrar nuestra postura o cambiar nuestra postura según nuestra profesión, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, doy una conferencia sobre estos temas, cómo yo me paro, cómo yo me comporto, cómo yo camino en ciertos espacios, etcétera, ¿no? Entonces, fueron grandes los contrastes entre mi profesión, las profesiones de las otras colegas que participaron de este taller y darnos cuenta cómo los espacios a los que estamos siendo parte o participando o visitando o aspirando a ser parte de algo que ya también hemos abordado en el tema de las mujeres y y su ascenso a posiciones de poder político, ¿no? Y cómo el gobierno cambia la corporalidad y la forma de pensar y el comportamiento de las mujeres que alcanzan puestos de poder político, legislativo o ejecutivo o judicial. Eso me quedó súper claro en ese taller y la invitación nuevamente es revalorizar, ¿no? O sea, porque no solamente el conocimiento lógico o considerado estereotípicamente masculino es premiado o privilegiado por encima del conocimiento estereotípicamente asociado al femenino, el conocimiento instintivo, intuitivo, emocional, sino también como los espacios a los que somos parte en este campo, nuevamente universidades, gobiernos, think tanks o espacios de diálogo, de política pública o política exterior, etcétera, condicionan cómo nosotras nos desenvolvemos, cómo nos relacionamos, cómo nosotras quizás, o nosotres, nosotros, etcétera, podemos renunciar a quienes somos o ponemos quienes somos en pausa con tal de que nos vean de tal y tal manera, con tal de encajar con tal de que no nos saquen del espacio porque no tenemos que fit in, ¿no? Tenemos que ser parte de alguna forma. O sea, no sé, es muy interesante. Y ya para terminar este playlist de teoría del feminismo en las RRI, aquí hay múltiples conversaciones sobre el tema de las masculinidades y cómo se concibe no solamente la estructura del Estado, sino también el tema de los hombres de Estado, ¿no? Y la invisibilidad de los hombres, que eso es otro tema de conversación también. Y algo que para mí fue súper singular de todas estas exploraciones fue el Índice Nacional de Culturas Femeninas y Masculinas. Para mí eso me voló la cabeza y fue wow, o sea, de verdad, uno de los episodios que más me fascinó estudiar y poder presentar porque no vemos el impacto de nuestra cultura y cómo afecta a las relaciones internacionales. O sea, es súper interesante. A veces pensamos que son las ideas nada más
y no vemos todo lo que yace debajo, ¿no? El tema del individualismo, si nuestras culturas son más conectadas al colectivismo, al individualismo, o si hay compatibilidad entre culturas y por ende debe haber más compatibilidad en políticas exteriores y las ideas se, se desarrollan más rápido que si hay culturas que no machean, ¿no? O sea, o no son compatibles dentro de lo que se considera son comportamientos o ideas aceptadas o no por cualquiera de los dos o de los tres, cuatro, cinco bandos que se estén estudiando, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención porque a veces simplificamos y decimos, ah, es que esa política exterior está mala o no le están haciendo de tal y tal forma y es como que realmente hay compatibilidad. Y sé que sonará medio esotérico, pero ¿será exotérico o será real? Y bueno, el tema de las masculinidades, que eso nuevamente tema de conversación para otro episodio, otra conversación mucho más extensa, si así lo desean, cómo el patriarcado, la mentalidad patriarcal afecta y re- recondiciona, si esa es la palabra, el tema de las masculinidades y cómo los hombres ejercen diferentes tipos de violencia entre ellos para reafirmar ciertas identidades y cómo eso se extrapola al mundo de la política y de las relaciones internacionales. Y también hay una conversación sobre las masculinidades militarizadas, que eso es un roundtable que grabamos con el WILF, con el Women's International League of Peace and Justice, no, Peace and Freedom, espectacular que les invito a escuchar porque son como historias que te quedas como, ¿es en serio? O sea, como los hombres toman las armas, ¿no? Y que algunos de ellos no quieren tomar las armas, pero la vida, la colectividad los lleva, los empuja a que una visión de hombre es la que debe premiar en ciertas circunstancias o en ciertos contextos, ¿no? Entonces, súper interesante. También esta entrevista que hicimos con Kirti Hayakumar de el Gender Security Project, que les invito a conocer, esa iniciativa es increíble, de verdad, a cada rato están sacando investigaciones y exploraciones sobre la subversión de estas teorías de las RI y descolonizar ese pensamiento también sobre las políticas exteriores feministas y sobre astropolitics y mucho más. O sea, Kirti de verdad ha ayudado muchísimo. En este episodio estuvimos abordando el tema del anticolonialismo y bueno, tenemos otros playlists sobre Women, Peace and Security. Aquí quería, más que nada, explorar esa experiencia de ser humano, humanos, y cómo nos relacionamos con el conflicto y con los temas de paz y de buscar solucionar o erradicar la violencia en sus múltiples manifestaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos muchísimas entrevistas, de verdad que entrevistar a Pauline Stolz sobre las memorias transnacionales después de los conflictos violentos en Indonesia fue increíble. Entrevistar a la former political prisoner o la ex prisionera política de Burma o Myanmar, Wai Wai Nu, sobre este golpe de estado que sufrió Burma en el 2021, creo que era, 2021-2022, fue súper fascinante. Obviamente conocer cómo funciona el complejo militar global y cómo nuestros bancos también están conectados con eso y de dónde va el dinero para eso. La entrevista con el doctor Paul Slovic y doctor Scott Slovic sobre los límites de nuestra compasión, cómo funciona el cerebro y qué hace que la gente se desconecte al ver tantas violaciones de derechos humanos fue grande. O sea, fue como un parteaguas en mi trabajo porque eso me hizo entender, no es seguir produciendo por producir y hacer 15.000 episodios y de todo, y es como que no, o sea, porque la gente y cómo funciona nuestro cerebro hace shut off y ya no es que no nos importe, es que es un mecanismo de autopreservación y esto del psychic numbing y el pseudo inefficiency, cómo funcionan esas cosas es
espectacular esa exploración, les invito a darse una vuelta, también conocer el proyecto que ellos tienen sobre el Arithmetic of Compassion, que aborda no solamente los efectos de las coberturas y de las violaciones de derechos humanos en Gaza, en Sudán, en el Congo, en múltiples conflictos alrededor del mundo. De verdad están haciendo un trabajo extraordinario a nivel psicológico, a nivel sociológico, así que les invito a darse una vuelta. Y bueno, múltiples otras entrevistas que tenemos por aquí. Tenemos también un playlist sobre Feminist Foreign Policy. Sigo actualizando esto. Sé que este es un tema que a muchas personas les llama la atención. Cuando inicié estas exploraciones de política exterior feminista, sabrán que se sentía un poquito repetitivo de todos estos anuncios de modelos. Después se sintió sobresaturado por las infinitas recomendaciones de grupos feministas del sector cívico y social, dependiendo del país, nuevamente variará, y de su alcance internacional y regional o local, variará. Este, pero ahora como que veo que hay algo que ya vamos a abordar en próximos episodios, que se está creando y no sé si, todavía no estoy segura si eso es bueno o eso es malo, pero nuevamente todo eso según el cristal con el que se mire y de donde uno mire. So, eh, les estaré manteniendo al tanto, les compartiré más adelante. Representación de medios y el tema de las mujeres y el poder. De verdad, para mí, pues como les comenté, como periodista aprendo, soy muy visual. Sí, me gusta leer y todo, pero como que últimamente ya estoy un poquito sobresaturada de leer tanto, entonces me llegan más rápido como los insights a través de imágenes, de video, de documentales, de películas, de series, o sea, se me hace más fácil analizar el mundo y mi relación con el poder y la relación de otros con el poder con lo visual, ¿no? Entonces, aquí les he compartido algunos de los reviews que hemos realizado. Sé que hay algunos de ustedes que han visto alguna de estas series y películas porque me lo han contado y les ha gustado. Y bueno, espero poder seguir expandiendo sobre este tema porque, como les comenté, puede que no entendamos las circunstancias, pero las representaciones visuales nos ayudan a entender las dinámicas mucho más rápido que quizás uno ahí escribiendo, qué sé yo, 500 páginas de una tesis y, ajá, bien, gracias. Este tema de racismo y colonialidad o el tema de la raza es un tema que vamos a seguir abordando en los próximos episodios. Em, yo a nivel profesional, no este no es mi tema de enfoque, sí lo he abordado por nuevamente el tema de mi país y el tema de lo que muchas de ustedes me han solicitado en temas de ideas para próximos podcasts, pero este no es mi enfoque y mi interés más adelante es poder seguir aprendiendo y traer muchos expertos que puedan abordar este tema mucho mejor que yo y que puedan traer más luz. Y el tema de género y cambio climático. Esto me pareció súper interesante porque la forma en que empecé a abordarlo a través del tema de acceso a agua limpia y los wash projects y todo eso, que para mí es un tema muy personal también porque lo he vivido, algunas de ustedes lo saben que en Puerto Rico han contaminado muchísimo el agua, es muy difícil eh, tener esa seguridad de acceso al agua limpia y recientemente se dio a conocer que nos están contaminando los ríos, los acuíferos, o sea, bueno, un montón de cosas que ya ni les cuento, pero bueno, cosas de... y bueno, del todo esto puedo rescatar esta conversación sobre el COP26, esta serie que hicimos de 3 episodios sobre la COP26, que fue un parteaguas en mi investigación. Algunos de ustedes me escribieron, sobre todo con ese tercer episodio que lanzamos de la COP26, porque empecé a hablar sobre el tema de energetics. Y esto para mí es fascinante, porque sí, hablamos de
energetics y parece que estoy hablando de espiritualidad y puede que esté abordando un tema de espiritualidad, pero lo veo más como en temas de energía, de frecuencia. Y algo que noté haciendo este seguimiento de esa cobertura del COP26, nuevamente no soy periodista de estar cubriendo, que se dijo tal día y que dijo tal persona, etcétera, sino más bien de cuál era la energía general de esa conferencia y descubrir que de todos los actores y las múltiples miradas sobre el tema del cambio climático y cómo vamos a afectar esto y lo otro, estaban hablando y moviendo energía en puntos diferentes. Eso era de esperarse que no iba a llegar a un consenso, un acuerdo, porque cada cual, y no sé si esto es consecuencia de la era de la posverdad, algo que sigo abordando y estudiando más, cada cual estaba diciendo una cosa, haciendo otra cosa y pensando otra cosa, y viceversa. Entonces, no es que uno estaba más de acuerdo que el otro, o el uno estaba siendo más honesto que el otro, sino que la sensación de confianza entre las partes involucradas en esas conversaciones a alto nivel, no iba a encajar. Y eso me sirvió para seguir explorando en dónde están las energías de políticas exteriores y las decisiones que se toman a nivel político, a nivel económico y cultural y social, ¿no? Entonces, darme cuenta que esto no está muy ajeno a nuestras experiencias individuales, estatales o sistémicas, que hay mucha desconexión. Y yo le llamo energetics, hay gente que le puede llamar espiritualidad o whatever, pero yo le uso la parte energetics porque es más fácil para mí ver la energía que ver, ay, sí, viene de tal corriente de otro. No, no. También tenemos playlists sobre menstrual health, hygiene and education, que eso es súper interesante, ver cómo están corriendo los tabúes y la lucha por democratizar y descolonizar la educación menstrual, así como también de ayudar a em, em, tener mayor acceso, a que las mujeres tengan mayor acceso a productos de higiene menstrual que sean asequibles, que sean sustentables. O sea, todo esto es una conversación súper interesante y cómo los tabúes y la sanación sobre nuestra relación con la sangre menstrual puede pasarse de generación en generación. Son exploraciones que hemos hecho. Estos son los rankings de los episodios. El principal que todo el mundo ha escuchado en Spotify es Why Feminist Theory Matters in IR. Ese es el episodio 21 y seguido por otros episodios sobre postcolonialismo, decolonialismo y entrevistas sobre políticas exteriores feministas. Y ya para terminar, les quiero compartir un poquito sobre este Living Map que he desarrollado a raíz de estos 5 años de investigación, las interconectividades. Nuevamente, si quieren abordar esto con muchísima más enfoque, les invito a escuchar el informe de datos en el idioma inglés, porque lo abordo mucho más. Pero aquí a vuelo de pájaro, como le decimos por ahí en Puerto Rico, a nivel individual, lo dividí en dos partes, ¿no? O sea, las RRI actualmente tienen 3 niveles de análisis, individual, estatal y sistémico. Sin embargo, últimamente, y algunos de ustedes saben que he hecho esa observación, creo que están pasando dos cosas. Uno, o se va a generar un nuevo nivel de análisis o se va a replantear estos 3 niveles de análisis y vendrá otra cosa. Porque esto parece obsoleto ya. Quizás estamos evolucionando como sociedad o no, no lo sé. Hay gente que dice que estos son temas cucu y Natalia ahí inventando las cosas, pero quién sabe, de aquí a 2 o 3 años, yo le doy 3 años ahí ya, Natalia va a pitonizar, de aquí a 3 años esta cosita va a cambiar. Así que si quieren estar a la avanzada, gracias por estar aquí, si llegaron hasta aquí, y vamos a explorar un poquito, ¿no? A nivel individual, algo que hemos abordado, todo esto son exploraciones que hemos realizado ya en las interconectividades con los episodios, es explorar esta visión antropocéntrica, androcéntrica y ginocéntrica del mundo y cómo eso nos hace relacionarnos con el clima,
con la tierra, la naturaleza y con nosotros mismos, con la flora, la fauna y todo a nuestro alrededor, ¿no? Y que tanto de esa visión antropocéntrica, androcéntrica y ginocéntrica está condicionada por los valores sociales, culturales o religiosos a los que hemos estado expuestos por nuestro lugar de origen, nuestras experiencias personales, familiares, etc. Y luego, cómo esos niveles afectan nuestra relación con ciudadanía y subjetividad. Y quiero hacer un énfasis en que no es lo mismo ni se escribe igual. El concepto de ciudadanía, que podríamos remontarnos ya a la antigua Grecia, cuando se construye este concepto de ciudadano, usualmente en aquel entonces el ciudadano era un hombre, soldado o político, etcétera, quienes tenían la ciudadanía, no necesariamente los hombres agricultores o gente que nada que ver, las mujeres tampoco tenían ciudadanía en aquel entonces, o sea, es súper interesante que la ciudadanía desde un concepto legal que el Estado otorga, no necesariamente hace individuos, pero ante la mirada del Estado, el ciudadano tiene ciertos derechos, pero un individuo puede pensar y sentir y actuar como si esa ciudadanía no la tuviese o no le competiese o competiere, si esa es la palabra, estoy aquí quizá creando una nueva palabra que no existe, pues eso por una parte. Por un lado está la ciudadanía y por otro lado está la subjetividad. Y esto es súper interesante hacer la distinción, porque no todos los individuos, no todas las personas sienten o reclaman que tienen subjetividad. Y ojo, no porque alguien nos reclame o no sienta que tenga subjetividad, significa que por default ya está objetivizada esa persona. No, una persona puede operar como un sujeto, funcionar en una sociedad como sujeto, sujeta, sujete, y no reclamar su subjetividad. Y ahí viene toda una conversación sobre identidad social, identidad personal y cómo nos relacionamos con las demás personas y empoderamiento, todas estas conversaciones, nuestra relación con el poder. Y aquí lo abordamos nuevamente en las exploraciones del podcast. Esto podríamos estar todo el día, dependiendo del crisol en el que lo miremos, abordándolo de diferentes miradas y dimensiones, etcétera. Pero pues lo que hemos abordado en el podcast lo hemos trabajado esta relación de poder desde la participación política, el activismo y el liderazgo. Y cómo estos tres se relacionan con el género, la raza y la colonialidad. Que esto nos lleva a la teoría del feminismo en las relaciones internacionales y cómo este individuo que ya viene con su propio contexto cultural, social, religioso, personal, social, etcétera, puede estar afectado o influenciado por una mentalidad patriarcal. Y esta mentalidad patriarcal puede generar relaciones equilibradas o desequilibradas, privilegiando un valor femenino o masculino sobre el otro, dependiendo nuevamente de sus circunstancias. Y ya a través de la teoría del feminismo abordamos el Great Man Theory of Leadership, que viene siendo la principal por la cual las demás estilos de liderazgo parten de esta grande teoría. Y esta teoría afecta cómo percibimos y asumimos la visión o esperamos que las personas que asuman el liderazgo de un Estado que cumplan con esta teoría de liderazgo del gran hombre. Y cómo esto afecta la concepción del Estado, cómo el Estado ejecuta políticas domésticas exteriores y ahora políticas exteriores feministas, y cómo el Estado que fue concebido bajo orígenes bastante masculinizados, el Estado como un hombre, el gran Leviatán, está influenciado por las dinámicas de cultura y sociedad. Nuevamente ahí entra el índice de culturas
masculinas y femeninas que otorgan muchísima más información al respecto, y a estas conversaciones de relaciones entre extremos desde el punto de vista hegemónico o del hyper masculinity, hyper femininity. La teoría queer en las relaciones internacionales ofrece muchísima más luz sobre este tema de cómo los estados están condicionados por temas de sexo y de género. Esta no es mi enfoque, la teoría queer en las RI. Les invito, si les interesa este tema, que aborden y conozcan más de todos los múltiples académicos y académicas que estén trabajando este tema, y bueno, que revisen el episodio que hemos grabado al respecto para que conozcan los diferentes artículos y lineamientos que abordamos en aquel entonces. Pero ahí hay muchísima información para seguir abordando y que les invito nuevamente a explorar. Pero ¿por qué hablar del estado de este crisol, no? Y es que a veces percibimos en este estudio de las RI que el Estado opera desde una ausencia de personas. Es decir, los hombres invisibles, las mujeres ausentes, las personas no binarias no existentes dentro del sistema, algo que se está buscando contrarrestar con todas estas políticas de diversidad, inclusión y equidad, pero que a nivel y en materias de políticas exteriores y de relaciones entre estados, ¿quiénes son las personas que los estados consideran valiosas y por qué? Es motivo de reflexión, porque hay algunas y poblaciones, personas de diferentes identidades de género o de sexo que son más privilegiadas que otras por X, Y, Z razón, pero estos son motivos de seguir explorando. El nivel de análisis del sistema, este todavía sigue siendo muy nuevo, no lo hemos abordado mucho en el podcast, lo hemos pasado por encimita, y bueno, a veces pensamos que hablar del sistema en las RI es hablar de las Naciones Unidas y de todas las políticas de CSW, los objetivos de desarrollo de milenio o los objetivos sustentables, o la agenda de mujeres, paz y seguridad, etcétera, pero es como que las Naciones Unidas es uno de múltiples bloques que podríamos estar hablando, múltiples actores que conforman cómo el sistema se mueve, actores que no son estatales, que forman parte del sistema, temas económicos, las acciones de organizaciones no gubernamentales, corporativas y mucho más, estas dinámicas de grandes poderes o de políticas nucleares, fenómenos como de temas relacionados a la salud, al IT o la tecnología, la inteligencia artificial, los conflictos, las agendas de derechos humanos y mucho más, así como también los valores ideológicos, científicos, religiosos, culturales o feministas que pueden estar influenciando cómo se mueve el sistema. Esto es un área nuevamente que vamos a seguir abordando en los próximos episodios y seguir aprendiendo, pero está ahí. Y por último, puse aquí mi granito de arena, que es la relación de los medios con la RRI. Y nuevamente esto es un motivo de conversación todo el día, pero bueno, quería compartir con ustedes que sí, están los medios tradicionales y los medios sociales o las redes sociales, pero también están las experiencias que tienen los profesionales en los medios de comunicación. Y esto para mí fue un parteaguas también, esta entrevista que lanzamos con Marta Saiz en el idioma español sobre coberturas de derechos humanos y de migración, porque para mí fue interesante ver cómo las políticas exteriores de los países en los que fuimos criados o nacimos o nos consideramos ciudadanos de afectan nuestro acceso a realizar entrevistas o nuestra mirada al mundo o cómo nuestros entrevistados o nuestras potenciales entrevistas o expertos que quieran conocernos, etcétera, nos ven a nosotros, ¿no? Entonces fue súper interesante dialogar con Marta porque ella viene de España, yo vengo de Puerto Rico y aunque hablo español y no me considero americana para muchos efectos, no me veo tampoco como lo que se considera una americana o estadounidense,
no he tenido acceso a muchas entrevistas o he recibido muchos rechazos, por decirlo de alguna forma, he recibido muchos rechazos para entrevistas, sobre todo en el Medio Oriente y en África y en ciertos espacios en Europa, porque provengo de Estados Unidos o piensan que yo soy americana o que voy a hacer algo con esa información que puede influenciar algo o whatever. O sea, hay mucha desconfianza, ¿no? Entonces, en el caso de Marta, como ella viene de España, pues para ella es súper más fácil viajar a Irán, viajar a la crisis en Lesbos o ir a Ucrania o a Filipinas, o sea, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, también los sesgos que uno pueda tener por el lugar geográfico al que pertenece o el acceso a la información que uno tiene, porque también sabemos que en esta era de la posverdad, eh, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, habrán filtros a la información que tengamos acceso, aún en los buscadores como Google y mucho más. Así que puedo yo buscar un mismo tema y me van a salir 15 o 20 noticias que probablemente ustedes, dependiendo del lugar en el que se encuentren, no van a tener las mismas noticias que yo estoy recibiendo porque es parte del sistema en el que estamos actualmente. Entonces, fue interesante descubrir eso y descubrir también las limitantes que tenemos para ejercer periodismo libre o periodismo o libertad de prensa, por decirlo de alguna forma, y nada, entender un poco ese contexto de que aún en los medios, dependiendo de las líneas editoriales, los intereses, quién financia los medios de comunicación y quién no, etcétera, están sujetos a estas dinámicas de Estado, de lo que el Estado quiere que ese medio publique y lo que no le da acceso para, y cómo esa relación también puede estar afectando cómo vemos el sistema internacional. Y aún en estos tiempos, ¿no? Que podemos decir, ay, no, el mundo se está cagando y esto es todo conflicto, etcétera. Mira, puede ser, será, o es la mirada que nos presentan para crear ciertas cosas, ¿no? Entonces, temas que todavía nos queda por explorar y seguir profundizando. Aquí tenemos una amplia lista. Les invito a que nos compartan sus ideas, sugerencias sobre estos temas. Hay algunos que personalmente no los he abordado porque no me siento todavía con la capacidad mental ni la capacidad emocional para abordarlos de una manera directa porque son muy pesados. Y bueno, estoy trabajando a nivel psicológico con mis terapeutas para poder entregar el mejor trabajo posible, porque sé que hay temas que a ustedes les gustaría que se abordaran en el podcast y créanme que estaré haciendo mi mayor esfuerzo, también reconociendo que no puedo serlo todo, ni este podcast va a solucionar la vida de todo el mundo, ni mucho menos, así que iré poco a poco abordando estos temas según se me den las entrevistas también, ya que, pues como les comenté, debido a los limitantes a niveles personales como también de recursos, y de que todavía este podcast tampoco es, tú sabes, no es un medio de comunicación de amplia difusión y que tengo un equipo de personas que están trabajando en el podcast y haciendo esto posible, y para muchas personas también el hecho de que yo no sea de tal y tal forma o no me vea de tal y tal forma no les genera confianza para aceptar entrevistas. Hemos realizado entrevistas también sobre temas muy sensitivos que no han salido a la luz porque nuestras entrevistados no han deseado dar a conocer esta información, nos han escrito después de que quieren que saquemos el episodio para subir, después de que ya se había editado, estaba a punto de lanzarse, pero por temas de seguridad para sus vidas, para su trabajo, etcétera, hay muchos temas que no han salido a la luz, y pues también tengo que reconocer eso, y si las personas quieren whatever, quieren criticar que no se ha cubierto tal y tal forma, o que no se ha hablado de tal y tal forma, o de tal cosa, y quieren, no sé, echar abajo todo el trabajo que uno ha hecho, pues ya no puedo hacer más nada, porque se hace lo que se puede con lo que hay. Preguntas que pueden llevarse con ustedes.
Aquí tienen preguntas a nivel individual, estatal y sistémico. Les invito a descargar el documento con toda la información de estas preguntas. Nuevamente, no se enganchen, tomen las preguntas que más resuenen con ustedes. Si quieren explorarlas, si quieren trabajarlas, adelante. No es que estas preguntas son las más importantes y todo, no, obviamente, según el episodio y los temas que a ustedes les gustan, probablemente habrán preguntas que más les haya cambiado la vida o que les hayan hecho pensar diferente. Tenía que escoger 7, pero estoy muy abierta de que hay otras preguntas muchísimo mejores, pero escogí 7 para estos 3 niveles de análisis, sujeto nuevamente a su feedback y sus impresiones. Si hay otras que les gustó, déjenme saber. Y sería súper interesante continuar la conversación. 5 preguntas para el estudio y práctica de las RI. Aquí se las dejo, nuevamente estarán en el documento para que lo descarguen. 3 preguntas sobre los feminismos y sobre las políticas exteriores feministas y cómo extrapolamos ciertos valores y propuestas. Entrevistas que me hicieron crecer en este proceso de lo personal es político y lo político es internacional. A nivel personal, pues estas son 10 que puedo rescatar que me hicieron ver el mundo de una manera diferente. La entrevista con Kimberly Law, la entrevista con Dr. Ruda Bekishi, la entrevista con Tania Rosario de Taller Salud aquí en Puerto Rico sobre el tema de la historia de eugenics o eugenesia. Camila, que está haciendo un trabajo espectacular con Nos por Todas sobre el tema del aborto en Brasil. Karakten Yok, que fue una de las entrevistas favoritas que más me fascinó escuchar. De verdad que es una mujer extremadamente admirable, no solamente por su historia de vida o por su resiliencia o lo que sea, es que es la forma en la que se desenvuelve y ve el mundo. O sea, para mí era súper inspirador. La entrevista con Elaine Breer, con Dr. Paul Slovic y Dr. Scott Slovic, la entrevista con Dr. Luke Moffett, para mí también fue súper significativa porque es fácil decir, pero ¿por qué no, la gente no sana? Porque la gente después de un conflicto se tardan décadas en hacer un tribunal o en perdonarse, etcétera, porque el dolor del sufrimiento, el duelo es tan grande de todo lo que se vivió que toma tiempo procesar todos los estragos de la violencia. Entonces, no sé si es que estamos viviendo en tiempos, no sé si es que estamos viviendo en tiempos de mucha como de mucha prisa y de que todo lo queremos para ahora, etcétera, que no entendemos que sanar dolores tan profundos, heridas sistémicas, conflictos, guerras, no es algo de que uno se ponga una curita y ya el otro día está lo más normal, o sea, como que no, o sea, toma tiempo y toma también entender a nivel cultural, social, religioso, como las personas procesan su dolor y varía de persona en persona, de ciudad y sociedad en sociedad. No es que esté bien o es que esté mal, es que es diferente. Y bueno, toda esta conversación sobre el sistema de castas en India, súper fascinante, esta lucha por la justicia social. Les invito a conocer el trabajo de Cristina Danuya y el Global Campaign for the Lead Women, porque de verdad que te hace ver otra mirada. Dices, es posible que los estados puedan sanar sanar o replantear, si es la palabra, porque quizás la palabra no es sanar, pero replantear em, estos sistemas que se han creado a través de siglos. O sea, no es que el sistema de casta fue de ayer, o sea, esto lleva siglos y siglos y siglos, o sea, ¿y cómo cambiar eso? Es posible que un Estado moderno con sus políticas domésticas o whatever pueda cambiarlo, o sea, te lleva a plantear eso. Y bueno, una última pregunta para todos ustedes. ¿Cómo se relacionan con el poder? Y cómo expresan esas relaciones en diferentes dimensiones, tanto personales, culturales, religiosas, raciales, económicas, políticas, domésticas o internacionales. Esta pregunta, si hay alguna para llevarse,
es esta. Si no quieren escuchar más ninguna otra o no quieren ver nada de lo que puse anteriormente, quédense con esta. Si quieren nuevamente, tomen lo que les resuene y lo que no, por allá. Pero creo que esta es como para mí súper valiosa porque hablamos de las relaciones internacionales desde un punto de vista político, desapegado, pero no lo vemos como que son relaciones, ¿no? Son vínculos que se crean, ¿no? Y que trascienden tiempo y espacio, por decirlo de alguna forma. Y sé que sonará muy esotérico, muy de esto, pero si hablamos de vínculos, ahí hay energía. ¿Qué energía es la que se proyecta o se nutre o se mantiene? Son preguntas que hacerse, moving forward. Así que nada, quiero cerrar esta presentación agradeciéndoles a todos, todas y todos los que dijeron que sí, que querían participar de este lanzamiento del informe, tanto en inglés o en español. Invitarles a que nos sigan en social media, al womanhood_IR, me faltó la N ahí, oh my god, womanhood_IR, que nos comenten sus impresiones, sus ideas, sugerencias para seguir creciendo el podcast y nuevamente nada, agradecerles inmensamente todo el apoyo que nos han dado y que sepan que seguimos aquí aprendiendo y desaprendiendo y deconstruyendo y construyendo en conjunto, en comunidad y a nivel individual también. Así que muchísimas gracias, les mando un gran saludo y nos vemos pronto.